Noches, bienvenidos al grupo de oración La Gracia de Dios. Hoy viernes 24 de septiembre del 2021, desde La Calera, Colombia. El tema de hoy es bien interesante, bien interesante y bien revelador, y espero que bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo venga la revelación como Dios quiere que sea recibida. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a iniciar con una oración pidiéndole al Espíritu Santo precisamente eso. Padre de la Gloria, te damos gracias por la noche de hoy, Señor, por la compañía de las personas que están aquí reunidas en el grupo de oración, la gracia de Dios, y por aquellos que verán en diferido esta grabación. Te alabo y te bendigo, papá, allí donde estás, en el trono del Eterno, en el trono de la gracia, en el trono del Todopoderoso, Señor. Venimos ante tu altar, pidiendo, Señor, que sea el Espíritu Santo derramado en este momento en las mentes y en los corazones de cada una de las personas que están escuchando mi voz, trayendo, Señor, abriendo sus mentes y sus corazones a una revelación profunda, Señor, de lo que has venido entregando, oh Rey de Gloria. Y una vez dicho eso y tomando la autoridad que tú nos has entregado, en el nombre poderoso de Jesús, prohíbo cualquier tipo de confusión, de engaño, de religiosidad, de torpeza, de cualquier cosa que quiera interferir con la adecuada revelación y recepción de la revelación de lo que tú estás entregando esta noche, Señor. Y al contrario, en el nombre poderoso de Jesús, decreto, declaro y ordeno que entra hasta lo más profundo, Señor, esta palabra, hasta lo más profundo de las entrañas de cada persona que me está escuchando, y se abre su mente y su corazón completamente a la revelación. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te pido que nos hables poderosamente a cada uno de nosotros, Señor, y que no permitas en ningún momento, Señor, que nada se desvíe del camino, de la forma y cómo se debe llevar a cabo lo que tú has entregado. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos todos y todas nuevamente. Vamos a estar hablando ya hemos hecho 2 sesiones de cancelando sentencias que hayan sido dictadas en contra de nosotros los hijos de Dios. Y hoy vamos a tocar me explico. Y vamos a continuar con la tercera sesión, porque habíamos hablado que había más o menos 7 tipos de sentencias que debían ser canceladas desde el trono del Eterno, en el tribunal del cielo. Pero esta mañana el Señor me dijo, es importante que le expliques a las personas que van a estar escuchándote el fundamento bíblico de la posición del Hijo de Dios antes de entrar a poner una demanda en el trono del cielo, en el tribunal del cielo. Es muy importante, porque mis hijos tienen que llegar con la total autoridad y la total confianza con la cual deben llegar a poner una demanda en el tribunal del cielo para que realmente sea efectiva y para que estén en la posición correcta como hijos de Dios. Porque no somos mendigos, somos hijos de Dios sentados a la mesa. No vamos a mendigar justicia, vamos a reclamar un derecho, pero ese derecho tiene que tener un sustento legal, porque en el reino espiritual tanto del bien como del mal, en todo lo que comprende el reino espiritual, hay leyes. Es todo de una manera legal. Así como acá en la tierra se colocan demandas ante los tribunales, ante los juzgados, ante las superintendencias, etcétera, y tiene cierta manera de argumentar las leyes, de basarse en una jurisprudencia para ganar un alegato, para reclamar un derecho. En el mundo espiritual todo es legalidad, o sea, todo es con base en leyes. Y por tanto es importante que las comprendamos, y vuelvo y digo que estemos completamente sentados en la posición, y valga la redundancia, posicionados en todo lo que se nos ha entregado a través del Señor Jesucristo, para que reclamemos nuestros derechos y hagamos con todas las estrategias que Dios nos ha entregado, hagamos un buen alegato, y siempre va a haber un resultado a favor nuestro, siempre. Entonces, vamos a empezar con el sustento bíblico, y después de eso les voy a dar un testimonio de cómo llegamos a lo que hemos ya enseñado en 2 oportunidades anteriores, y lo que haremos en más o menos 3 o 4 sesiones más, de toda la revelación que Dios nos dio de qué cosas tocaba cancelar. Entonces voy a empezar compartiendo pantalla. Les pido un favor de que si hay alguna pregunta,
las dejemos para el final después del testimonio, porque es muy importante que estén muy concentrados y muy atentos en lo que Dios está transmitiendo. Entonces, por eso les pido el favor, cualquier inquietud, dejémoslas ya cuando terminemos y aclaramos. Entonces, voy a proceder a compartir pantalla. Permítanme un momento. Acá están. Permítanme un momento, por favor. Listo. Hay muchas más citas bíblicas, pero acá voy a tocar 6, me faltó la séptima ahí, pero ahorita la nombro. Citas bíblicas donde vamos, que son las principales, hay más, pero son las principales, para que nos arraiguemos de cuál es nuestra posición en Cristo y en qué posición debemos ir al tribunal del cielo, en qué actitud, en qué confianza. Entonces, la principal cita bíblica de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, para nosotros, está en Isaías 53:5. Les pido el favor, ahí están todas escritas de una vez, pero vamos a explicarlas una por una. Es muy rápido, pero sí que estén muy atentos. En Isaías 5, y vamos a tomarlas una por una, así que no se me pierdan leyendo las demás, sino vamos en la que vamos tomando paso a paso. Isaías 53:5 en Nueva Versión Internacional dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones, es decir, Jesucristo, fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Acá está hablando de 4 cosas. Vamos, por favor, silencien los micrófonos, les agradezco. Por favor, no se me desconcentren. Dice, él fue traspasado, vamos a explicar esas 4 partes. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. En otra palabra, dice, él fue herido por nuestros pecados o herido por nuestras transgresiones. ¿A qué se refiere eso de transgresión y rebelión? Que es la primera parte de lo que se nos entregó en la cruz del Calvario. A que Jesucristo, todos hemos sido transgresores de la ley de Dios. Todos hemos cometido pecado. Todos hemos cometido pecados. Por eso, al cometer pecado, transgredimos las leyes de Dios, las leyes espirituales. Entonces, el primer regalo que se nos da en la cruz del Calvario es que Jesucristo fue herido, fue traspasado por esas rebeliones. Es decir, que para pagar por esas rebeliones, Él fue herido. Ya con esas heridas, Él pagó por todos nuestros pecados, nuestras rebeliones, por haber transgredido las leyes de Dios. Segundo, dice, molido por nuestras iniquidades. ¿Qué es una iniquidad? Una iniquidad es una injusticia máxima, es la maldad, es la perversidad. Esos son sinónimos de lo que es iniquidad. Entonces, una cosa es transgredir la ley de Dios y otra cosa es la maldad propia de la carne o de un ser humano que tenga su alma dañada, comete maldad, se deleita en la perversidad, se deleita en la injusticia. Esas son las iniquidades. Y de igual forma, todos venimos de un linaje de iniquidades desde Adán y Eva. Entonces, lo segundo que él padeció en la cruz del Calvario es que fue molido, porque acuérdense que él fue agarrado a azotes, lo azotaron, él fue molido, su carne quedó vuelta a nada. ¿Por qué? Por nuestras iniquidades, o sea, él ya pagó en esa parte también. Tercero, dice, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Es decir, que ese castigo que nosotros merecíamos por haber cometido transgresiones de la ley de Dios, por haber tenido iniquidades en nosotros, Él pagó sobre ese castigo que merecíamos nosotros, recayó sobre Él y pagó con eso el precio de ¿qué? De nuestra paz, de nuestra justicia. Y lo 4 es que gracias a sus heridas fuimos sanados, es decir, tenemos derecho a ser sanados mental, física, emocionalmente. Entonces, esas 4 grandes tópicos fueron pagados en la cruz del Calvario gracias a Jesucristo. O sea, Él pagó por nuestros pecados,
por las iniquidades, por lo que merecíamos, y al contrario nos dio su paz y pagó para que fuéramos, gracias a sus heridas, completamente sanados. Tomemos la siguiente cita bíblica, Colosenses 2, 14 y 15. Vamos a leerlo en una traducción que es la BPL. Es una traducción de la Biblia española y es bien interesante. Entonces, ¿qué dice esta porción en la traducción BPL? Dice, ha destruido ¿a quién se está refiriendo? A Jesucristo. Ha destruido el documento acusador que tenía cargos contra nosotros y lo ha hecho desaparecer clavándolo en la cruz. Ha despojado a principados y potestades y los ha convertido, en público espectáculo, llevando a los cautivos en su cortejo triunfal. En otra versión dice que él ha anulado, o sea, Jesucristo anuló el acta de decretos que había en nuestra contra. ¿Cuál acta de decretos? Pues por todo lo que leímos ahorita, las rebeliones, las iniquidades, todos los castigos que merecíamos, las enfermedades, todo eso fue clavado, esa acta de decretos fue anulada en la cruz del Calvario, pero me gustó mucho esta traducción porque se me hace aún más clara, es decir, que Jesucristo ha destruido ese documento acusador que había en contra nuestra. Acuérdense que en el reino de los cielos todo es con legalidad, con leyes. Entonces había un documento, un acta de decretos en contra nuestra por nuestros pecados, las iniquidades, etcétera, que contenía cargos contra nosotros y los ha hecho desaparecer. O sea, esa acta de decretos quedó completamente anulada. Ese documento acusador quedó completamente anulado, clavándolo en la cruz. ¿Para qué? Para que en virtud de ello no solamente no recibiéramos castigo, sino que con base en eso también despojó a los principados y a los potestades y a los huestes espirituales de maldad para que no nos siguieran mortificando, no tuvieran ellos piso legal, porque igual que nosotros nos estamos enterando y cada vez nos posicionamos más en que tenemos que legalmente estar bien paraditos en el reino espiritual, sabiendo las leyes espirituales, sabiendo la palabra para podernos no defender, a atacar, porque es que nosotros somos los reyes y sacerdotes. Entonces, ¿qué pasa? Que los principados, potestades y huestes de maldad también tienen ese conocimiento. Y si ven que tienen piso legal para maltratar a un hijo de Dios, con todo lo que vamos a mirar, si ellos saben que pueden maltratarlo porque hay un piso legal que no ha sido quitado, ellos van a estar oprimiendo una vida. Entonces, por eso dice acá la palabra, ha despojado a principados y potestades y huestes de maldad y los ha convertido en público espectáculo, es decir, los humilló, llevándolos cautivos en su cortejo triunfal. Es decir, les quitó a ellos esa legalidad que tenían para oprimirnos, para maltratarnos, para hacernos la vida de cuadritos. Entonces, fíjense la posición en que vamos a ir a colocar una demanda al cielo, como lo vamos a estar explicando en los diversos enseñanzas que vamos a estar dando. Miremos Gálatas 3:13. Dice adicionalmente que fue Cristo quien nos libró de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldito. En otra traducción dice haciéndose por nosotros maldición. Pues dice la escritura que todo aquel que muriera colgado de un madero era maldito. Es decir, si nosotros miramos Deuteronomio 28 y 29, ahí están las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Desobediencia es no seguir la ley de Dios y viene una serie de maldiciones. Pero nosotros ya no estamos bajo ese pacto de maldición, porque aquí está clarito que Él precisamente, para que ya nosotros no tuviéramos que cargar con esas maldiciones por haber cometido errores, pecados, iniquidades, etcétera, Él mismo se hizo maldito en la cruz del Calvario, al morir en la cruz del Calvario en un madero, Él mismo se hizo maldito para romper todas esas maldiciones, para librarnos de esas maldiciones. O sea, todo esto ya fue ganado hace 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Y por qué? Y esto lo hemos dicho en varias oportunidades, pero es importante volverlo a tocar. Nuestro Padre Celestial, es decir, Dios Padre, es un Padre para nosotros y un Padre siempre quiere lo mejor para sus hijos y siempre quiere bendecirlos. Y si hay necesidad de jalarle las orejitas, lo hace con amor. Cuando hay un corazón dispuesto.
pero también Él es juez. Y como juez, Él tenía que hacer cumplir las leyes y la paga del pecado siempre será la muerte. Muerte espiritual o muerte física o muerte de sueños o muerte económica o muerte en la salud, etcétera. Entonces, ¿cómo Él iba a cumplir como papá queriéndonos bendecir y a la vez como juez? Si todo en el mundo espiritual es legal, tenía que haber una salida para que Él nos pudiera bendecir siendo nosotros pecadores y Él no incurrir en una ilegalidad siendo el juez supremo. Y como Él es justo y bueno, Él es un padre, pero también es un juez justo, valga la redundancia, y bueno, ¿cuál fue la solución que tuvo? Mandar a Jesucristo a pagar en la cruz del Calvario para que Él pagara por todo el castigo que nosotros merecíamos pagar en la cruz del Calvario por esos pecados, de tal manera que Él pudiera ejercer su justicia, sí, porque ya ejerció, ya ese juicio fue llevado a cabo contra, en la cruz del Calvario hace 2000 años, contra nosotros, pero lo cargó fue Jesucristo todo el castigo, ya todo eso fue juzgado, los errores y los pecados nuestros. Entonces Él ya puede ejercer como juez bendiciéndonos porque ya hubo alguien que pagó. Entonces ya no se nos imputa a nosotros la cantidad de consecuencias, de castigo por los errores, las iniquidades, etc. Miremos Romanos 8.1 también en la Biblia BLP. Es clarísimo. Dice, ninguna condena. Por tanto, pesa ya sobre los que pertenecen a Cristo Jesús. Clarísimo. Jesús ya pagó, fuimos declarados inocentes. Hay otra parte, no la coloqué ahí, es en Romanos 10:10, donde dice que ya se nos ha sido declarados inocentes, por más de que hayamos hecho lo peor que hayamos hecho. No porque seamos nosotros buenos o no buenos, no, porque Cristo ya pagó. Sí hubo un castigo, pero ese castigo fue sobre Jesucristo. Sí hubo una paga por ese pecado, pero no fuimos nosotros los que pagamos. Él pagó, Cristo Jesús pagó. Entonces, ninguna condena, por tanto, pesa ya sobre los que pertenecen a Cristo Jesús. Teniendo ya todo esto claro, vámonos entonces a Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos, voy a leerlo en dos traducciones, esta es en la BLP, dice, acerquémonos pues, es decir, nosotros, llenos de confianza a ese trono de gracia, seguros de encontrar la misericordia y el favor divino en el momento preciso. Es decir, este pasaje no solamente es para que nos acerquemos cuando tengamos dificultades, sino cuando necesitamos y somos guiados, y en esto quiero ser muy clara, cuando seamos guiados por el Espíritu Santo a poner una demanda en el tribunal del cielo, porque todo esto es bajo la guianza del Espíritu Santo, que entremos con total confianza a ese trono, donde está sentado el juez supremo. ¿Por qué? Porque es un trono de gracia. Entramos confiadamente a que se nos va a hacer justicia, la justicia que merecemos no por nosotros mismos, sino porque ya Cristo Jesús pagó esa deuda en la cruz del Calvario, porque ese juicio vino sobre Él hace 2000 años. Y como dice la palabra, seguros de encontrar la misericordia y el favor divino. En otra versión dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro en tiempos de necesidad. Y 2 Corintios 5:20, en la traducción en lenguaje actual, dice que Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Fíjese que hemos sido inocentes, hemos sido declarados inocentes desde hace 2000 años. Esto no es de ahora, ya fuimos declarados desde ese tiempo inocentes. Pero si no tenemos la claridad, la certeza y el posicionamiento de que ya hemos sido declarados inocentes y vamos a colocar una demanda en el tribunal del cielo, sin esa convicción, es preferible que no lo haga. Tiene que tener clara su posición en Cristo, de que vamos a reclamar un derecho ante el juez supremo, ante el trono de gracia. Entonces, una vez dicho esto,
El otro versículo que no alcancé a colocar, se me pasó, es uno que está en Proverbios, no me acuerdo exactamente si es Proverbios 21, donde dice que, por favor les agradezco si silencian los micrófonos, donde dice que la maldición no viene sin causa. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, voy a dejar de compartir pantalla. Permítame en un momento. Listo. Entonces, antes de empezar con el testimonio, que espero que les ayude mucho a comprender esta parte de cómo acceder al Tribunal del Cielo y lo que vamos a seguir explicando. Ay, discúlpenme, hay un micrófono abierto y lo he intentado cerrar desde acá y no he podido. Les agradezco si cierran los micrófonos, por favor. Gracias. No se me desconcentren, les agradezco. Es muy importante, realmente, miren, es muy importante lo que se va a estar diciendo. Cuando una persona ha estado con dificultades repetitivas en su vida y trata de salir y vuelve y cae, sean dificultades económicas, sean dificultades laborales, sean dificultades de enfermedad, y vuelve y cae, y vuelve y cae, y vuelve y cae, pueden haber muchas causas, porque como decía en el último pasaje en Proverbios, la maldición no viene sin causa, es decir, una situación repetitiva no viene sin una causa, pero esa causa no siempre va a ser de tipo espiritual en el tribunal del cielo. Puede ser simplemente un bloqueo por la creencia equivocada que tenga una persona frente a una situación, porque se está sintiendo culpable y se está inconscientemente autosaboteando su propia vida, y ahí nada tiene que ver con las leyes espirituales. Puede ser por falta de perdón que se está bloqueando esa persona para salir adelante. Puede ser por una actitud equivocada en la vida, y por eso también se está bloqueando, y no tiene que ver nada con ir al tribunal del cielo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que todo en nuestra vida cristiana debe ser guiado por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos guía a toda verdad, y la palabra dice, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. La primera verdad es la revelación de Jesucristo, pero ese conocimiento de qué está pasando en nuestra vida, cuál es la raíz para que de pronto hay un bloqueo, siempre debe ser mostrado por el Espíritu Santo. Y esta parte de acceder al trono del Eterno, al tribunal del cielo, es una de las partes cuando realmente hay un bloqueo desde el punto de vista espiritual por una sentencia que se está ejecutando en contra nuestra, por una sentencia que pudo haber sido dictada por, contra un antepasado nuestro 4 o 5 generaciones atrás, es solamente una de las causas de los bloqueos que pueda tener una persona, por lo cual hay situaciones repetitivas. Entonces, quiero dejar eso muy claro. Siempre es importante que el Espíritu Santo sea el que guíe y revele. No, es que el problema es vaya a las cortes del cielo porque hay una legalidad que se está ejecutando en contra de la persona por A, B o C. O dice el Espíritu Santo, no, el problema está en la mente por una creencia equivocada. O no, el problema está en su corazón porque no ha podido perdonar y por eso está bloqueándose. Y no quiero con esto que la persona que no ha podido perdonar se sienta acusada, no. Simplemente que revise el corazón y que se rinda a Dios para que Él le ayude a perdonar, porque en nuestras fuerzas no podemos, siempre va a ser con la ayuda de Él. Entonces, con eso quiero dar claridad de que no todo es ir al tribunal del cielo, siempre es bajo la guía del Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, les quiero contar el testimonio de lo que me pasó a mí. Y confío en Dios que les dé muchas luces. Y con eso que me pasó a mí fue que en una madrugada de 3 de la madrugada a 6 de la madrugada, el Señor me dio toda la revelación de todo lo que vamos a estar hablando en estos 4 o 5 enseñanzas. Este lunes que pasó hace 3 semanas, bueno, antes de eso, por favor no se me van a perder en las fechas, que es importante que miren la rapidez con que Dios obra cuando necesita proteger a un hijo. El viernes anterior a ese lunes, Yadira me mandó un audio, mi hermana Yadira me mandó un audio de una profeta, en la cual ella hablaba y explicaba con un ejemplo bíblico cómo una sentencia dictada en contra de un antepasado puede estar afectando a un hijo de Dios. Es decir, por más de ser cristianos, de que cuando uno llega cristiano, uno pide perdón, renuncia a maldiciones, renuncia a la cruz del Calvario, hace proceso de sanidad y de liberación, y uno queda limpio, podría estar de todas formas siendo bloqueado en su andar
económico, en salud y todo eso, porque estuviera vigente una sentencia que se hubiera dictado no en contra por ejemplo, en mi caso, por mis errores, voy a poner esos ejemplos en mis errores, etcétera, sino porque fue una sentencia dictada en contra de un antepasado, pero que se está ejecutando en la descendencia. La ejecución es la acción de el castigo que se indicó. Entonces, cuando yo escuché eso de que yo decía, pero es que uno ya como cristiano, ya uno, con toda esta palabra de que ya está anulada el acta de decretos y todo, yo dije, pero ¿por qué debe estar pesándole a uno una ejecución de un antepasado? Dije yo, que haya sido dictado en contra del antepasado que se esté ejecutando en mí o incluso en la descendencia. Dije yo, eso fue el viernes. Y yo le dije al Señor, Señor, si esto es cierto, porque lo del Tribunal del Cielo sí lo hemos hablado ya varias veces y lo hemos utilizado en liberación y en muchas cosas, pero lo que a mí no me cuadraba era lo que decía la profeta de que era que podíamos estar pagando nosotros como cristianos una sentencia dictada en contra de un antepasado porque había quedado levitando en el mundo espiritual esa sentencia que se dictó y no había sido cancelada, a pesar de todo. Y miren todo lo que pasó, eso fue el viernes. Y yo le digo al Señor, Señor, si esto es cierto, por favor confírmame. Y bueno, pasó sábado, pasó domingo, y yo con esa inquietud, Señor, si esto es cierto, muéstrame, si esto es cierto, muéstrame. El lunes voy yo temprano a la entidad bancaria donde tengo una cuenta de ahorros porque necesitaba retirar un dinero importante porque tenía 24 horas para pagarle bueno, ese es otro testimonio muy bonito que vamos a dar, pero ahorita voy a decir simplemente un pedacito. Necesitaba pagarle y tenía 24 horas para pagar un dinero en la universidad de mi hija, de la hija del medio, y era un dinero importante, y Dios me lo había proveído de una manera muy bonita, que va a ser parte de otro testimonio. Y yo llego muy temprano, a primera hora, porque teníamos el tiempo contado para pagar ese dinero en la universidad, tenemos 24 horas, llegué a primera hora. Cuando llego a la ventanilla, la niña me dice, qué pena, no tiene saldo suficiente. Y entonces yo digo, ¿cómo así? Entonces cogí mi celular en el app y le dije, mira, acá, este es el saldo, acá, este es el saldo que yo tengo. Me dice, no, acá le parece saldo insuficiente. Vaya donde los asesores del banco y pregunte a ver qué puede estar pasando. Llego donde el asesor del banco y mira mi cuenta y me dice, lo que pasa es que usted tiene un embargo por 108 millones de pesos y por eso no le deja sacar dinero. Y se está ejecutando el día de hoy. Empezó a ejecutarse el día de hoy. Y yo, la angustia fue terrible. Y yo dije, pero entonces la persona del asesor del banco me imprimió el documento donde decía el número del proceso y la persona que estaba demandando y qué juzgado era. Yo no tenía ni idea qué persona estaba, la persona que decía ahí, el señor que nombraban ahí, no tenía ni idea quién era, no lo conocía. Gracias a Dios, yo no he tenido problemas legales de este tipo. Y entonces yo decía, pero ¿esto de dónde viene? Y yo angustiada porque sabía que tenía solamente 24 horas para lo del dinero de mi niña, porque se estaba poniendo en juego ese futuro a nivel profesional que después con ella contaremos el testimonio, que era algo muy bonito que le regaló el Señor y tocaba pagar o pagar, y era el tiempo justo. Entonces yo me devolví corriendo a mi casa angustiada y, y llegué y mi hijo es abogado, se acaba de graduar. Y le dije, Sebas, hijo, ayúdame, mira, me acaban de meter un embargo y me derrumbé llorando, en ese momento no pude más. Y yo estaba angustiada, era por el dinero que te acabas de sacar para mi hija. No era tanto por el embargo, sino por la urgencia de sacar ese dinero. Y fue tan hermoso, en eso salió mi hija del otro cuarto, yo tengo 3 hijos, y salió, pues yo había ido con la hija que íbamos a pagar la universidad. Entonces, claro, los 3 se abalanzaron sobre mí cuando vieron que me derrumbé llorando en un abrazo tan hermoso, en un algo que me llegó al alma, ¿cómo me abrazaron, mami? Tranquila, tranquila. Y en eso mi hijo cogió un computador y se empezó a meter en la página de la rama judicial para mirar el proceso, y yo en otro computador, yo dije, de pronto alcanzo a hacer una transferencia, puede que no me hayan dado por ventanilla ni por cajero, pero de pronto alcanzo a hacer una transferencia. Entonces miré a quienes tenía yo inscritas dentro de mi cuenta para que poderle hacer transferencia directa que fuera del mismo banco, y encontré los que tenía inscritos, dentro de las 7, 8 personas que tenía inscritas ya, de cuentas que uno puede hacer transferencia inmediata a la hija de una amiga, y en ese momento la llamé y le dije, mira, tú me puedes ayudar, se me presentó algo grave, me puedes aceptar un dinero y ya que te lo mande. Ella me dijo, mándalo, Sandrita.
Y yo lo mandé y mandé la cantidad y alcanzó a pasar gran parte de la cantidad, pero no pude pasar el resto. Con esa cantidad que alcancé a pasar, más un efectivo que yo tenía, alcancé a cubrir lo que necesitaba urgente para mi niña, para poder salvaguardar la parte de su universidad. Y en ese momento todo fue muy rápido, entonces yo por un computador haciendo ese traspaso que se logró, por lo menos una parte, obviamente no, yo no tengo 108 millones en mi cuenta, no los tenía. El embargo era por 108 millones, pero ellos sacaban lo que podían. Yo tenía era lo de la universidad de mi niña, porque tenía era dispuesto ese dinero, era para la universidad. En ese momento mi hijo en el otro computador al lado mío me dice, mami, este proceso, tú no apareces por ningún lado, hay como un listado en la rama judicial, pues aprendí mucho y por eso les estoy transmitiendo todo esto que Dios me enseñó, usando a mi hijo y usando la forma como él sustentó lo que les voy a contar. Cuando uno tiene un proceso, de pronto ustedes lo saben, pero yo no lo sabía, uno se mete al computador rama judicial y ahí dice como un cuadro de Excel donde dice en tal fecha tal persona mandó a tal otra, en tal fecha presentó una prueba, en tal fecha fue levantado no sé qué, como el resumen. Y me dice, mami, tú acá no apareces en ningún lado. Segundo lugar, es un proceso que desde octubre del 2020, estamos hablando de hace un año, mami, ese caso fue cerrado hace un año. Es más, en febrero del 2020, es decir, mucho tiempo atrás, ya se habían levantado las medidas cautelares. El juez ya había dicho, levántese las medidas cautelares. Las medidas cautelares son los embargos, si ha habido cárcel, levantar eso, etcétera. Dice, es rarísimo, mami, desde febrero del año pasado ya el juez había indicado que se levantara la medida cautelar. Y en octubre el juez dice, ya todo se solucionó del año pasado, hace un año, casi, ya todo se solucionó, hubo conciliación entre las partes y todo cerrado. Y ni yo era la demandada, ni conozco ni a la demandada ni al demandante que aparecían ahí los nombres, ni tenía idea. Mejor dicho, era algo rarísimo, muy confuso, no sabíamos qué estaba pasando. De verdad que era algo muy raro, muy raro. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué pasó? Y bueno, pudimos solucionar ese día, lo urgente era solucionar lo de mi hija, entonces a reclamar el dinero que le habíamos pasado a la hija de mi amiga para que me entregara el efectivo, poder pagar lo de mi niña, se pudo pagar, etcétera. Y ahí sí como ya con la cabeza tranquila, o por lo menos ya habiendo salvaguardado lo de la niña, empezar a mirar qué pasó. Y resulta que sí me alcanzaron de algo de dinero que quedó en el banco, de todas formas me lo secuestraron y me lo mandaron al banco agrario. Yo en Bancolombia, y como no se sabía qué había pasado, y hace 2 años era una confusión total, o sea, eso no tenía ni pies ni cabeza, y menos en un proceso cerrado. Entonces, resulta que hace 2 años me había pasado algo también muy harto, y es que me clonaron mi cédula, y fue un periodo de tiempo de mucha presión de 3 meses, 3, casi 4 meses, porque me clonaron mi cédula y me sacaron 4 créditos en Falabella, bueno, en una entidad, por 60 millones. Me sacaron 2 créditos en otra ciudad. Fue algo terrible, o sea, me intentaron sacar las cesantías, todo porque me habían clonado la cuenta y eso era con lo que demanda la fiscalía, venga aquí, venga allá, hablen data crédito, que por favor, etcétera. Bueno, fue algo muy, muy angustiante. Entonces, yo me quedé pensando ese día, yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Porque hace 2 años me pasa esto. Gracias a Dios en esa época tampoco, a mí no me tocó pagar nada de todos los 80 cosas que me hicieron, porque en todas no, se descubrió que era fraude y yo no tuve que pagar nada. Pero entonces sí era la inquietud de, Señor, ¿por qué me pasó eso hace 2 años? ¿Y por qué me pasa ahorita esto de algo tan loco, de un proceso cerrado donde yo no tengo que ver? Pero siempre había la duda, como no se sabía exactamente de qué era el proceso, porque estaba solamente en el resumen de las actuaciones. Yo decía, ¿sería que por la clonada también de mi cédula de hace 2 años, de pronto sí estoy involucrada en este embargo, porque esa persona de pronto utilizó mi cédula para algo? O sea, era muy confuso, no sabíamos qué había pasado. Entonces, yo tengo una paciente que es magistrada y sentí llamarla. Y ya que estaba en ese mismo día, ya como tranquila de que se había podido pagar lo de la niña, ya con la cabeza un poco más fría, la llamé y le dije, mira, doctora, me está pasando esto. Me dijo, meta una tutela inmediatamente. Me dijo, métala en contra del juzgado que emitió el embargo en contra suya y métala en contra de la entidad bancaria. Pero métala ya, me dijo.
dígale a su hijo, ella sabe que mi hijo es abogado, me dijo, dígale a su hijo, pero era como las 8 de la noche cuando yo la llamé de ese mismo lunes. Entonces me dijo, dígale a su hijo que se la arme. Y entonces, al día siguiente, porque ya era tarde, eran como las 9 de la noche, y ella me dijo esto, me dijo, doctora, lo más probable es que le nieguen la tutela, o sea, que esa tutela no salga a su favor, porque hay otros, lo que le entendí es que hay otras instancias que se podían agotar antes de meter una tutela, en este caso particular, pero ella me dijo, es que lo que necesitamos saber es qué pasó, si es un fraude de la entidad bancaria, si fue consecuencia también de la suplantación de hace 2 años, o qué es lo que está pasando. Y entonces la forma de sacar ese memorial, de que saquen ese memorial donde está escrito todo el proceso y poder averiguar qué pasó, es metiendo una tutela. Digo, lo más probable es que la pierda, pero es que necesitamos es saber qué pasó para ahí sí saber contra quién toca demandar o qué toca hacer o qué es lo que toca hacer, porque no sabemos qué pasa. ¿Listo? Entonces al día siguiente mi hijo se dedicó, y lo bendigo, porque sembró en mí, o sea, él está acabado de graduar, de hecho, él es politólogo, él sacó su primera carrera como politólogo y esta segunda es de abogado y se graduó hace un mes. Y él se dedicó todo el día, ese día no tuvo trabajo, se dedicó todo el día a sacarme la tutela, a sustentar, a mirar cómo se podía meter para hacerlo y no sé qué. Y eso ya estábamos hablando del martes, el lunes fue cuando ocurrió lo del embargo, el martes él me arma la tutela. Y en la noche, cuando ya me entrega la tutela, cuando yo la leo, me causó mucha curiosidad cómo estaba estructurada la tutela. Yo no tengo mayor conocimiento de lo que es esa parte legal, de abogados y todo eso, pero me llamó la atención, me dijo, a mí lee la tutela cómo quedó. Y me di cuenta que tenía tres partes, tres grandes partes. La primera parte era donde él describía todos los hechos, que tengo cuenta en tal entidad desde tal fecha, que no sé qué, si sé cuándo, que tal día fui a reclamar, todo el paso a paso. O sea, el primero describió los hechos. Luego alegó lo que se llama los argumentos jurídicos, o sea, qué derechos se me habían violado a mí. Entonces él se agarró de todo lo que encontró. Y encontró tres razones de que se había violado de mi derecho. Entonces él se agarró de que primero yo no aparecía en el proceso, que segundo era un proceso cerrado, que tercero, bueno, toda la argumentación jurídica. Y la tercera, ese es el segundo paso. Y el tercer paso era las pretensiones que yo tenía como Sandra González frente al banco y frente a lo que le estaba pidiendo al juez, que estaba donde yo metí la demanda, en contra del otro juzgado y en contra de la otra entidad bancaria. ¿Cuáles eran mis pretensiones? Entonces, obviamente, mis pretensiones eran que se me levantara el embargo, que se me devolviera inmediatamente el dinero, porque yo no sabía que cuando uno le embargan un dinero lo mandan en Colombia se llama Banco Agrario, es como el receptor de todos esos dineros donde envían las entidades bancarias de todo lo que embargan a las personas. Entonces yo dije, ve, qué curioso cómo está estructurado. Primero unos hechos, luego unos argumentos jurídicos y luego lo que yo quería. Que me levantaran el embargo, que se aclarara la situación y se restituyera inmediatamente mi dinero, se me devolviera mi dinero. Eso fue el martes. Y yo todavía con el cuento de la profeta, de lo que había dicho, y entonces como que el Señor me empezó a hablar y a mostrar de pactos incumplidos y me empezó a mostrar como algo en el espíritu me levitaba de pactos incumplidos, pero con esa confusión yo no como que no entendía. Y el miércoles en la madrugada, es decir, a la siguiente madrugada, ahí fue cuando de 3 a 6 el Señor me mostró todo lo que les voy a contar. Y él me decía, ve al trono, ve al tribunal del cielo, me decía él. Entonces, yo muy temprano, sí, eran como las 2, 3 de la madrugada, yo dije, Señor, tú me estás diciendo que vaya al trono y yo no tengo claridad en esto y lo único que entiendo es que me estás diciendo pactos incumplidos, pero yo lo hago por obediencia porque no sé de qué me estás hablando, de qué pactos incumplidos, de mis antepasados. Entonces yo lo hice por fe y yo en oración le dije, Espíritu Santo, acompáñame y vamos al trono, al tribunal del cielo. Y me empieza el Señor a hablar y a mostrarme que en la vida de una persona, en sus antepasados, pueden haber diferentes tipos de incumplimiento de pactos que han generado que desde el tribunal del cielo se emitan sentencias en contra de esos antepasados que pueden estar ejecutándose en la vida de la persona actualmente y no tener nada que ver. Y me empezó a hacer el paralelo de lo que me había pasado a mí físicamente de un proceso donde yo no tenía nada que ver,
donde ya era un proceso cerrado, donde ya un juez había dictaminado que todo el mundo había salido libre, y sin embargo me estaban ejecutando a mí. O sea, era algo loco. Nada que ver. Y él me decía, lo mismo en el plano espiritual. Puede estar la persona sufriendo la ejecución de una sentencia en la cual no tiene nada que ver y que fue dictaminada en contra de un antepasado, y que incluso ya ese antepasado pudo haber sido absuelto porque se volvió cristiano, porque pidió perdón, porque reconoció, por lo que sea, obviamente pues de la mano de Dios, y estarse ejecutando. Entonces el Señor duró, sí, fueron casi tres horas largas, donde Él me revelaba y me fue mostrando todo lo que les vamos a contar, que ya Yadira empezó con las adánicas, yo toqué otra parte de las sentencias que se dictaron en contra de Adán y Eva, pero Él me mostró pactos incumplidos, me mostró situaciones y me mostró 7, tal vez 8 tipos de pactos incumplidos, y Él me iba hablando. Me decía incumplimiento de pactos de lealtad, incumplimiento de pactos matrimoniales, incumplimiento de pactos de honra, incumplimiento de pactos de protección. O sea, era impresionante cómo Él me hablaba, y yo iba ante el trono como Él me iba guiando. Entonces yo describía los hechos por fe, porque yo no sabía qué hubo en mis antepasados, ni por un lado ni por el otro, qué pactos incumplieron, pero si Él me decía, yo iba por fe. Entonces yo describía los hechos. Señor, vengo ante el trono celestial. Él me iba revelando y yo iba yendo al trono, reconociendo que en mis antepasados hubo incumplimiento de tal pacto, a medida que él me iba mostrando, yo iba diciendo. Y luego dijo, entonces ahora, como ya sabía cómo estaba estructurada la tutela, ya sabía que después de la descripción de los hechos, lo segundo era los argumentos jurídicos. Era decir, ¿qué derechos se me estaban violentando a mí? Entonces ahí fue cuando lo primero es, ¿qué hizo Jesús en la cruz del Calvario por mí? Entonces, ante el tribunal del cielo alegar, ya Cristo Jesús ya pagó por mis errores, mis pecados, mis iniquidades, los de mis antepasados. Por tanto, es completamente ilegal que se esté ejecutando en contra mía cualquier tipo de circunstancia. Palabras más, palabras menos, lo voy a decir a grosso modo, porque ya lo vamos a estar explicando las siguientes semanas. Entonces, todos los argumentos jurídicos era decir, hay una sangre de Cristo Jesús que clama a favor mío, fue anulada esa acta de decretos, es decir, ir a reclamar mi derecho legal, no ir a mendigar, porque en el plano terrenal yo no le fui a mendigar al juez, yo le puse una tutela al otro juzgado y me lo aceptó el juez. O sea, yo fui a reclamar mi derecho, yo no fui a mendigar. Del mismo modo, sabiendo nosotros lo que hemos explicado ahorita con base en las citas bíblicas que dije al principio, vamos es al trono a reclamar el derecho. ¿Por qué? Porque ya hay alguien que pagó, y pagó un precio muy alto, pagó precio de sangre, el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué van a tener que estarnos ejecutando sentencias a nosotros si hemos sido declarados inocentes? ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí la cuestión es que el reino espiritual del reino de las tinieblas conoce todo eso. Y si nosotros no estamos bien paraditos en nuestros derechos, nos bambolean. Pero como Dios es justo y bueno, nos está dando conocimiento, revelación, tenemos su palabra para sacar todos los argumentos jurídicos y colocarlos ahí. Y siempre va a juzgar a nuestro favor, porque es un Dios justo y sabe que hay unas leyes que ya Cristo Jesús pagó, que hay una palabra escrita que Él respeta, y es bueno, es nuestro papá. ¿Sí me hago entender la diferencia? Pero toca reclamar el derecho. Vamos, es en una actitud de reclamar mi derecho, no de mendigar, ni perdón, ni perdón, ni perdón. No, 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 no es por ahí. No es por ahí. Es reconociendo unos hechos, no los estamos negando, la embarramos, hicimos bueno o malo, pero ya hubo una carta de victoria, un pago, un juicio hace 2000 años. Por tanto, hemos sido declarados inocentes y reclamamos, las pretensiones eran que se anularan toda esa ejecución de sentencias. Bueno, todo lo que vamos a ir haciendo a medida que vayamos avanzando. Entonces, el de 3 a 6 de la madrugada me reveló todo eso. Yo inmediatamente llamé a Yadira, le dije, mira todo lo que el Señor me mostró. Ese mismo día el Señor nos mandó a ministrar a nosotros mismos en la casa, mis padres, mi otro hermano, romper todo eso, etcétera, etcétera, todo lo que el Señor me había enseñado. Entonces el Señor utilizó esta situación legal de este embargo para revelarme. Entonces, ¿qué siguió pasando en el plano terrenal mío? Resulta que como la tutela tiene que salir, el resultado del fallo de esa tutela sale en 10 días, pasaron los 10 días y el 10º día llegó el fallo de tutela. Y contrario a cualquier situación, el fallo fue a mi favor.
Entonces, ¿qué dijo el juzgado donde le tocó, el juez que tocó, donde por reparto le tocó mi tutela? Dijo, uno, perdón, antes de eso, el juzgado que yo demandé, ¿qué dijo el juzgado que yo demandé? El juzgado que yo demandé dijo, mire, como eso es un caso cerrado de hace un año, nosotros ya no tenemos ese proceso, el documento de qué pasó en nuestro poder, porque eso se manda a otra instancia, a otra entidad. Entonces no sabemos realmente qué pasó. Y hasta esa fecha, lo único que habíamos detectado es leyendo cuidadosamente ese archivo de Excel que aparece en internet del resumen que les conté, era que en algún momento que se decía la cédula de la persona demandada, era que su cédula era casi igual a la mía, solamente había un dígito de diferencia, entonces asumíamos, a medida que se fue como avanzando el tema, de que había sido un error de digitación. Pues no sabemos si del juzgado, si de la entidad, si de quién. Bueno, conclusión, llega el fallo de tutela, pero no sabemos qué va a pasar, era un supuesto. Llega el fallo de tutela y el juzgado que yo demandé decía, mire, eso ya no está en nuestro poder. Ese archivo ya se mandó a otra entidad y toca esperar a que esa otra entidad lo entregue porque no sabemos qué pasó. Pero nosotros, ellos de una vez le echaron la culpa a la entidad bancaria o dijeron, dijo, mire, estamos casi seguros que es porque dentro de la tutela nosotros también argumentamos que había un posible error de digitación o decíamos que mi cédula era muy parecida. Entonces, el juzgado que yo demandé decía, eso no fue culpa nuestra, eso fue culpa de la entidad bancaria que metió mal el dígito y por eso ahí no tenemos nada que ver. Así que entiéndanme con la entidad bancaria. Así fue que dijo el juzgado demandado. La entidad bancaria se quedó callada, no contestó nada en la tutela. Banco Agrario dijo, sí, aquí me llegó un dinero a nombre de Santa Cecilia González de Tacur, nadie ha venido a reclamarlo. Pues, ¿quién? Si resulta que ni para quién ni para un lado no se sabía el proceso cerrado. ¿Y qué dijo el juez donde se puso la demanda? Fíjense cómo juzgó esa jueza, a mi favor, contrario a todo lo que se pensaba, de que iban a negar esa tutela y simplemente lo que se necesitaba era sacar el proceso. Ella qué dijo, mire, le dijo al banco, le dijo, a la entidad que tenía el proceso por allá guardado por ley, le dijo, tiene un día para dejar entrar a un funcionario del juzgado demandado a buscar ese archivo. Y al juzgado demandado le dijo, usted tiene 3 días para buscar allá ese archivo y tiene 10 días para fallar a ver qué pasó. Y no le admito que le eche la culpa a la entidad bancaria, porque ante la ley, así haya sido error de la entidad bancaria, usted ordenó el embargo, usted tiene que ordenar el desembargo. Así haya sido error y no sé qué, o sea que usted es el que tiene que fallar. Entonces, ay, Dios mío, bueno, gracias, pero no dijo nada de la devolución del dinero. Esa parte sí dijo, todavía no se sabe qué ha pasado, entonces pues todavía no se puede devolver el dinero. Y yo, ay, Dios mío, señor, bueno. Y orando Yadira, orando pues Juan Carlos, pues obviamente yo la involucrada porque no sabíamos qué ha pasado. Entonces, bueno, y días después me llamaron del juzgado demandado, hasta eso, me llamaron del juzgado demandado. Doña Sandra, mire, ya salió el archivo, realmente usted no tiene nada que ver. Este es un proceso donde se confirma que usted no aparece por ningún lado. El error no fue nuestro, se confirma que el error no fue nuestro, fue error de digitación de la entidad bancaria. Nosotros ya mandamos un correo a la entidad bancaria, no nos ha contestado. Entonces, la estamos llamando a usted para que si usted quiere venir por ese memorial y llevarlo a la entidad bancaria, para que ellos nos respondan rápidamente quién les dio esa orden si nosotros no la hemos dado. Entonces yo le dije, mire, yo les agradezco mucho, me llamaron como a las 6:30 de la tarde y le dije, yo les agradezco mucho, pero mire, yo acaso soy la damnificada y aparte de eso yo tengo mi trabajo y ahora voy a sacar tiempo para tener que ir hasta el juzgado, recoger ese documento, ir a mirar a qué parte lo llevo a la entidad bancaria. Le dije, no me parece. Además, el juzgado ya dictaminó que ustedes me tenían que responder, sea error de ustedes o de la entidad bancaria, ustedes me tienen que responder. Entonces, bueno, sí, listo. Y al día siguiente salió la indicación de ese juzgado demandado, diciéndole a la entidad bancaria que ellos nunca me habían mandado a embargar, que yo no estaba involucrada en el proceso, que tocaba inmediatamente que me desembargaran, pero no decía nada de la entrega del dinero. Y yo, ay, Dios mío, la entrega del dinero.
Entonces llamé, cuando me mandaron eso por correo, como tenía el teléfono de la china que me había llamado, entonces la llamé. Entonces me dijo, no, es que eso ya quedó en totalmente la orden para que Banco Agrario le devuelva la plata, ya nosotros hicimos la orden, y mire, puede consultarlo ahí en internet, y sí, evidentemente ya estaba la orden. Y entonces tres personas diferentes me dijeron, uy, eso para que Banco Agrario le devuelva el dinero, eso es mejor dicho. Yo no sé si será cierto o no, pero tres personas diferentes me dijeron eso, y yo, ay, Dios mío, señor, bueno, entonces dije, no, pues me voy a Banco Agrario de una vez. Ese mismo día me fui a Banco Agrario, no había nadie, y en 5 minutos me dieron mi cheque, y ya, y ahora pues estoy en las situaciones de si coloco ahora sí la demanda en contra de la entidad bancaria que me puso con semejante rollito, pero que gracias a Dios le sirvió para que el Señor se glorificara y mostrara paralelamente lo que ocurre con el Tribunal del Cielo. Fíjense que ahí Él me mostró, yo no tenía nada que ver en ese proceso y estaba pagando. ¿Por qué? Porque había habido un error, pero también me mostraba que había un caso cerrado, que ese caso ya estaba cerrado y sin embargo se seguía ejecutando. Entonces, que todo eso teníamos que tenerlo en cuenta cuando fuéramos al Tribunal del Cielo y que finalmente los ejecutores, cuando uno va al Tribunal del Cielo y le pide a Dios, mire, que se cancele tal sentencia, tal esta, tal enfermedad, tal cosa, tal otra, ¿quiénes somos los ejecutores aquí en la tierra? Porque fíjense el paralelo, aquí el juez había dictaminado desde octubre del año pasado que ya se cerrara el caso, pero nunca se ejecutó ese cierre. Entonces él me mostraba también quiénes somos los ejecutores acá en la tierra de sus designios, sus ángeles, pero por proclamación de decretos nuestros. Nosotros somos los ejecutores cuando decretamos, ordenamos, declaramos, una vez obtenida esa sentencia a favor en el trono del Eterno, nosotros somos los ejecutores, proclamando, decretando, ordenando al ámbito espiritual en cada una de estas situaciones. Eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Y entonces vamos a estar aclarando toda esa revelación que el Señor dio en esas 3 horas de las diferentes sentencias que pueden estar recayendo sobre una persona, sobre su descendencia, así sea cristiano, así, etc. Para que lo apliquemos siempre y cuando sea guiado por el Espíritu Santo, porque acuérdense lo que dijimos al principio, no todo es porque haya una sentencia en el cielo en contra nuestra, sino puede ser, vuelvo y repito, por una creencia equivocada y la persona se está bloqueando, por un sentimiento de culpa, por una falta de perdón, y ahí nada tiene que ver con el ámbito espiritual propiamente dicho. Entonces, todo lo que ocurre en la vida nuestra y las estrategias y todo deben ser guiadas por el Espíritu Santo. Y tenemos todo el derecho a reclamar ante el trono del Eterno cualquier ilegalidad, porque ya es ilegal. Todo lo que venga en contra nuestra es ilegal si es desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque ya Cristo Jesús pagó y vamos al trono del Eterno, a este trono de gracia donde dice entren con confianza. Es a reclamar nuestro derecho, que es ilegal que se esté presentando a BOC como me tocó a mí. Era ilegal que me estuvieran embargando de cuando acá. Es que todavía me da risa de toda esa situación tan loca, es que es loca. Entonces, eso les quería contar. Y quiero finalmente redondear este testimonio con algo que me pasó hace muchos años. Yo llevaba como 5 años en el cristianismo con unos amigos, una pareja de amigos, para que vean que no todo es legalidad, no todo es ir al trono del cielo. Por eso debemos estar atentos cuando están ocurriendo situaciones en nuestra vida, pedirle al Espíritu Santo, muéstrame la raíz. Y Él mostrará si es legal, es una ilegalidad que está ejecutándose en contra nuestra y toca ir al trono, o si realmente es una situación de cambiar la mente o de sanar el corazón o lo que sea. ¿Sí me voy a entender? Y por eso quiero cerrar con este pequeño testimonio. En esa época tenía una pareja de amigos y él era viudo y había quedado con un hijo y se volvió a casar con la persona, pues los dos compañeros, o sea, amigo y amiga míos, se casaron ellos y tuvieron una niña. O sea, era un hogar de papá y mamá y 2 niños. La niña menor era de ambos y el niño mayor era de su primer matrimonio que habían viudado.
Y ellos, a pesar de haber tenido una posición económica muy buena y de ser profesionales ambos, empezaron enclavada hacia ruina, ruina, literal, ruina. Conseguían trabajo, no les duraba. Eh, Eran oprimidos por sus jefes, si conseguían trabajo los maltrataban. Y literal era una tras otra, no como a veces que Dios permite procesos en nuestra vida, no, es que era una tras otra y no levantaban, y ellos clamen, ellos, cristianos ambos, y clamen y pídanle a Dios, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando? Llevaban, no sé, tal vez 1 o 2 años, yo no sé, en una situación de para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, ambos, no era uno, ambos. Entonces ellos en esa época teníamos un grupo de oración también en mi casa, y ellos por esta situación, dije, pues bueno, vengan tal día. Y estábamos solamente los tres, ellos dos y yo, en mi apartamento. Y empezamos a orar, y empecé yo a orar, y audiblemente, es de las pocas veces que he escuchado audiblemente a Dios. Yo sentí que me dijo audiblemente, me dijo, ligadura de impiedad. Eso fue lo que me dijo. Y yo terminé de orar y yo les dije, mire, curiosamente escuché una palabra que cuando estaba orando que me dice, el Señor me dice ligadura de impiedad, eso es injusticia máxima, iniquidad, ¿no? Entonces me le dije, pero no sé a qué se refiere, yo le dije, no tengo ni idea, y en eso se ataca a llorar la señora, o sea, la esposa, se atacó a llorar, me dijo, yo sí sé qué es, y lo confesó, dijo, lo que pasa es que yo he discriminado al hijo de mi esposo, o sea, al de su primer matrimonio, lo he discriminado. Eso. Ella enseguida, el Espíritu Santo le mostró el clic de que era por eso. Entonces ella cambió su actitud, pidió perdón, cambió su actitud con el muchacho y ellos arrancaron eh, nuevamente en su economía. Entonces fíjense que siempre es importante ser guiados por el Espíritu Santo para que Él muestre primero la raíz y segundo qué toca hacer, porque la estrategia no siempre es la misma. El Espíritu Santo, fíjense cuando Jesús sanó, aquí cuando sube a la tierra, a uno le dijo, ve y métete en el agua, y al otro le dijo, le echó barro en los ojos, al otro le escupió, al otro le metió los dedos, o sea, él tuvo una multiforme gracia para hacer las cosas, múltiples formas de hacer las cosas. Y si leemos la Biblia, igual, las estrategias cuando uno ve en el Antiguo Testamento, cuando Naamán, creo que era Naamán el que tenía lepra, y el profeta le dijo, ve y lávate 7 días en el río, en el Jordán o algo así. O sea, siempre hay Dios es el que da las estrategias, acá no es, ya me las sé todas y entonces sé que si pasa esto tengo que hacer eso. No, tanto la raíz como lo que toca hacer siempre debe ser guiado por el Espíritu de Dios. En esa compañía, en esa unidad, en esa coinonía. Y recuerden lo que dice Hebreos 1, perdón, Hebreos no, Efesios 1, que ese poder, es decir, ese poder del Espíritu Santo, siempre opera a nuestro favor. Él es nuestro amigo, siempre es a nuestro favor. Descendemos ese juez bueno y justo que está allá en el cielo a nuestro favor, porque se las ingenió para tener la salida perfecta, que todo cayera en Jesucristo para que Él nos pudiera bendecir libremente. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Como les comento, vamos a seguir con Yadira explicando las otras cosas que el Señor nos reveló esa madrugada de qué puede estar operando en contra de un cristiano, de un hijo de Dios.